y permitimos que Dios nos siga enseñando, ¿no? Estamos ubicados en el capítulo, hoy nos vamos a ubicar en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 14, vamos a ver la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Vale. Vamos entonces a ir mirando la descripción que el apóstol hace aquí en el capítulo 14 de cada uno de los dones y de cómo es el ejercicio de los mismos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver si continuamos entonces con nuestro análisis de la palabra del Señor. Seguid el amor, dice el versículo 1, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, y nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Diga gloria a Dios. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver dónde quedamos el martes pasado. Vamos a ver si nos ubicamos. Dejamos claro que el amor es la base de los dones. Dijimos que hay tres grupos de dones en Corintios 12, porque hablamos de tres grupos de dones, pero esos son tres grupos ya que hacen una distinción diferentes a estos que tenemos aquí. Aquí estamos hablando de los grupos. Ya definimos entonces el primer grupo, que tiene palabra de sabiduría. ¿Sí? Palabra de sabiduría. Dijimos que de la palabra de sabiduría es revelación sobrenatural. Es la revelación sobrenatural, y podemos agregar que es la manera como Dios nos habla individual y personalmente a nosotros. Amén. O sea, Dios nos dice, nos habla en lo que hemos de hacer, lo que debemos de hacer conforme a su voluntad. Hablamos también de la palabra de ciencia. ¿Sí? La palabra de ciencia. Dijimos que la palabra de ciencia se da manifestando Dios, trayendo el pasado al presente, y podemos agregar que la palabra de ciencia se da en un momento específico, en una persona específica y en un evento específico. Entonces, de la mujer samaritana
Entonces decimos que se dio en un momento, en un lugar específico, en una persona específica, refiriéndose a un acto o un evento específico, y así los otros ejemplos que vimos. Esa es la palabra de ciencia. Vimos también el discernimiento de espíritus. Dijimos que el discernimiento de espíritu tiene que ver específicamente con todo lo que es sobrenatural. Amén. Sobrenatural. En nosotros, entonces, el ejercicio de este don lo llamamos liberación, ¿sí? Lo llamamos liberación. La Iglesia Católica lo llama exorcismo. Ellos también creen en el don de discernimiento de espíritus. Amén. Exorcismo para nosotros es liberación. Marcos capítulo 15, capítulo 16, verso 17 dice echarán fuera demonios. Amén. Pero dijimos también que es importante tener claro, cuando yo voy a orar por una persona, es importante tener bien definido que sí está endemoniada. Acuérdense que hablamos de las dos formas como el diablo ataca o actúa en las personas. ¿Cuáles son? Por opresión y por posesión. Por posesión y por opresión. Ok. Ahora, ahí es donde vamos a ponerle cuidado entonces a unos dones que van a venir por aquí, que son los dones que están en plural, ¿se acuerdan? Entonces tiene diversidad de operaciones. Ahí está ¿qué? Los dones de poder, el don de fe y el don de sanidades. Don de sanidades. Dijimos que el don de poder y el don de fe funcionan juntos. No es posible que haya no de poder, no, sino de milagro, poder y fe. Ellos funcionan de la mano, porque tienen que ver con eso, con hacer cosas que se salen de lo natural, que no está dentro de lo cotidiano del hombre. Y las sanidades, dijimos que era plural, porque son diversas las enfermedades. Y cuando decimos que son diversas, es porque hay enfermedades físicas, hay enfermedades que son exteriores y hay enfermedad que es de adentro. ¿Aló? Entonces, ahí es donde realmente nosotros tenemos que entender que el hombre está enfermo, no solamente afuera, sino por dentro. Y entonces tenemos que hablar de enfermedades físicas. Esas son las que normalmente conocemos como enfermedades, pero las de adentro de la psiquis, esos son los dolores. Si usted lee Isaías 53, usted se dará cuenta que Isaías 53 hace diferenciación. Miremoslo y verá. Isaías 53 tiene cuidado de hacer esa nota para que entendamos entonces que al hombre hay que sanarlo no solamente en lo físico, sino en lo psíquico, en lo espiritual, porque el hombre es un ser vamos a ver. Ya les digo. Vamos a ubicarnos aquí en Isaías 53, no se deja encontrar. Vale, cuidado. Dice, mas el herido, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ojo ahí.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Aló? Entonces, la enfermedad es la física y los dolores, amén, a la gente le duele el alma. Amén. Le duele su ser, su parte interior, que en realidad es la enfermedad más delicada del hombre. Sigue diciendo, llevó nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados de qué? De las enfermedades y de los dolores. Diga gloria a Dios. Entonces decíamos que el hombre es un ser biopsicosocial espiritual. O sea, tiene una parte biológica, tiene una parte psicológica, tiene una parte social y tiene una parte espiritual. Ese es el ser, ese es el hombre. Amén. Y obviamente que el Evangelio y la palabra de Dios trata al hombre integralmente. Eso es lo que nosotros apenas estamos comprendiendo de Hebreos capítulo 4, el verso 12. Apenas la iglesia está entrando en ese campo de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los dolores. Amén. ¿Y qué más? A ver, volvamos otra vez. 4:12 de Hebreos. Porque la palabra de Dios y que penetra Y discierne los pensamientos. no, ya se adelantaron. Volvamos. Otra vez. Porque la palabra de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué hace? Hasta partir el alma ahí. ¿Y qué más? Las coyunturas. Ahora sí, las coyunturas y los tuétanos. ¿Eso qué es? Físico. Esa es la enfermedad física. ¿Y qué más? ¿Eso qué es? Espiritual. Psíquico y espiritual. Psíquico. ¿Y qué más? ¿Eso qué es? Espiritual. ¿Y qué más? Y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta de su presencia. Si saltamos de ahí a Hebreos, a ver quién me dice, ya lo vimos en Hebreos. En Hebreos vimos 7 amonestaciones. ¿Se acuerdan? Vimos 7 amonestaciones. Una de ellas es la amonestación contra la raíz de amargura. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cuál es? Aleluya. Hebreos ¿qué? 12, 15, 17. 12, 15, 17. 15 al 17. ¿Qué dice el apóstol? Mirad bien. Él hace una recomendación. ¿Qué dice? Mirad bien, no sea que alguno de Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. alguno deje, ojo, vamos a ponerle cuidado a esto porque estamos hablando de enfermedades. Alguno deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Que brotando Porque brotando alguna raíz de amargura. ¿Qué más? Dígalo.
Entonces, póngale cuidado. ¿Qué es una persona enferma de amargura? O más bien, ¿qué es un amargado? Entonces, un amargado es una persona que no se tolera, que no se ama, que no se quiere él mismo, que tiene un problema tremendo de autoestima. ¿Ya? O sea, él siente que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que todo el mundo le pisa el callo, que por aquí, que por allá. ¿Ya? Entonces, esa raíz de amargura, escuche, note lo sabio de la ciencia de Dios. Esa raíz de amargura hace que brote o que nazca un árbol llamado resentimiento. Y ese árbol llamado resentimiento da un fruto llamado no perdón. O sea, yo no estoy dispuesto a perdonar a nadie. ¿Aló? Esa persona está enferma. Está enferma. Entonces, nosotros en el desconocimiento doctrinal de la Biblia, entonces aplicamos un remedio, o ya sea el paciente que está enfermo de raíz de amargura, o ya sea quien administra espiritualmente a esa persona, y entonces él le corta, le amputa ese fruto de no perdón, y le dice: no, hermanito, hay que perdonar, y le corta ese fruto, pero le deja el árbol del resentimiento y le deja la raíz de amargura. Así que si hay una raíz y hay un árbol, volverá a haber un fruto de no perdón. Así que la persona sigue enferma. Otro que tiene un conocimiento un poquito más avanzado, entonces le corta el fruto del no perdón y le corta el árbol de resentimiento a flor de tierra, pero le deja la raíz. Y si hay raíz, volverá a haber árbol. Y si hay árbol, volverá a haber fruto. Y por eso la persona lleva toda la vida siendo cristiano, o muchos años siendo cristiano, pero en un mismo ser o estancado en un mismo estado, porque está enfermo. ¿Aló? Ahí funciona el don de sanidad. Entonces hay don de sanidad para las enfermedades físicas y para los dolores. ¿Aló? Y los dolores están en la parte interna del hombre. Así que ¿qué hay que hacer? Hay que arrancar la raíz, sacar la raíz de amargura, porque sacando o arrancando la raíz no volverá a haber árbol de resentimiento y no volverá a haber fruto de no perdón. Así que cuando un cristiano dice no perdono, así me vaya al infierno, usted está declarando firmemente que tiene una raíz profunda de amargura y usted está enfermo y necesita sanidad. Necesita sanidad. ¿Aló? Y ese es el problema que el mundo hoy tiene. Usted no se está dando cuenta por qué el mundo cada vez está más revuelto. ¿No han visto esta semana cómo hemos estado? Porque el mundo está enfermo, no afuera. La enfermedad grave de la sociedad hoy no es el cáncer, no es el SIDA, no es la tuberculosis. No, el hombre está enfermo adentro, está lleno de resentimiento, de amargura, de no perdón. ¿Aló? Amén. ¿Van conmigo? Amén. Entonces, miren lo importante de entender esto. Lo importante de entender que tenemos un Dios que nos puede tratar por fuera y por dentro, pero que es necesario que nos dejemos tratar.
Entonces ahí viene un asunto que la ciencia ha determinado y lo han definido con una palabra: somatizó. ¿Sí? ¿Qué es somatizar? Es que lo que hay dentro se pronuncia. Eso para la ciencia es nuevo, pero para nosotros es viejo. Porque el médico por excelencia dijo que de lo que había adentro era lo que salía afuera. ¿Aló? Amén. Entonces, cuando la persona está enferma en el ser, enferma en la psiquis, enferma en lo psicológico, entonces eso también le produce enfermedad exterior. ¿Aló? Pero Dios a nosotros nos dio nos dio dones de sanidades. Pero por eso usted ve que estos están agrupados, porque yo necesito saber, amén, qué clase de enfermedad tiene la persona. ¿Aló? Yo tengo que saber si es un dolor o es una enfermedad. ¿Aló? O si la enfermedad está producida por un dolor. Porque hay gente que sana la exterior, pero deja el demonio adentro. Entonces, ¿qué pasa con la persona? ¿Seguirá estando tan enferma como siempre? Porque el cristiano no tiene el don de discernimiento. Entonces, dones de fe, dones de poder. Dijimos que el poder es el que le permite al cristiano hacer cosas sobrenaturales. Amén. Sobrenaturales. Está lleno de virtud y del Espíritu Santo. A eso fue que se refirió Jesús cuando les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Va conmigo? Y la fe, pues la fe es la que mueve todo esto. Amén. La fe es el motor, es el combustible de este grupo de dones. Gloria a Dios. Y creo que llegamos al último grupo. Grupo número 3, diversidad de dones para hablar, diversidad de expresión. Hablamos del don de profecía, que este es uno de los dones que está más desvirtuado en nosotros y sobre todo en las religiones. Para ellos profetizar es predecir, decirle a la gente que mañana se va a morir, decirle a la gente que compre chance que es suyo, se lo va a ganar, decirle a la gente cosas para mañana. Para ellos eso es profecía. ¿Ya? Para nosotros no es eso profecía, aunque a nosotros se nos ha metido esa cucaracha muchas veces, y por eso han habido profetas que se las dan de profetas en la iglesia y salen hablando bobada, que la hermana Cecilia se va a casar con el hermano Jacinto, llevan 4 años de novio. Pues ¿qué profecía puede ser eso? Eso no puede ser una profecía, ¿no? Sí. Amén. Entonces, ¿qué es la profecía? Note que Pablo describe las características de la profecía. Vayámonos otra vez para allá. Las características de la profecía, Pablo las describe. ¿Cómo se conoce la profecía? Dice Pablo que la profecía, verso 3 del 14. Pero el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres para 1. Edificación. 2. Exhortación. Y 3. Consolación. Estas son las 3 características que debe tener la profecía en la iglesia. Amén. Exhortación, consolación y edificación. ¿Va conmigo? Entonces, ojo con eso.
Entonces la profecía no es salir a predecir cosas para mañana, ni para dentro de 10 años, ni para el futuro, porque eso ya está dicho en la Biblia. ¿Aló? O sea, la profecía para dentro de 20 años o 50 años ya está en la Biblia. Así que ya no es profecía. Si ya está dicho, ya no es profecía. Entonces, ahora la profecía tiene 3 importantes ingredientes. Debe cumplir en el creyente, en el oyente, debe cumplir edificación, exhortación y consolación. Diga gloria a Dios. Y viene entonces el género de lengua. Vamos a ver entonces esto. La profecía. Dijimos que el profeta del Antiguo Testamento no tenía Biblia, ¿se acuerdan? Esa era la gran diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo, que el profeta del Antiguo Testamento no tenía Biblia, así que él daba una profecía directa y casi siempre era amonestación contra el pecado. Entonces él siempre salía a decirle al pueblo que había pecado y que entonces ahora venía el juicio a menos que se arrepintieran. Y casi siempre usted ve la profecía del Antiguo Testamento era una sentencia. Amén. Era una sentencia. El profeta salía, tenía los siguientes tiempos: denuncia y juicio. Esos eran los tiempos de la profecía del Antiguo Testamento. Denunciaba el pecado y anunciaba las consecuencias de ese pecado. Amén. Nosotros en el Nuevo Testamento, la profecía, amén, tiene su base en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Y no es la sentencia contra el pecado, sino la cura. ¿Aló? Entonces nosotros no andamos denunciando y sentenciando, sino que nosotros, la profecía nuestra, el mensaje es que hay una cura para el pecado. Lo veíamos el martes. Amén. El martes veíamos cómo el Señor entonces abrió la puerta para que la cruz del Calvario, lo vimos el domingo, para que la implosión de la cruz del Calvario absorbiera todo el pecado del mundo y entonces nosotros viviéramos la bendición de la imputación de la justicia de Dios. Amén. Entonces ya nosotros en la profecía no andamos sentenciando a la iglesia. Tuvimos un pastor que la iglesia mandó un memorando a los directivos y dijeron: hermano, vea, por favor, le rogamos, le suplicamos, nos cambien el pastor, porque es que lleva 5 años, hermano, y todos los días en el culto nos deja en el infierno, hermano. Él es juicio por la mañana, juicio al mediodía y juicio por la tarde, y todo para él es juicio, hermano. Estamos hasta el codo. ¿Ya? Entonces la iglesia estaba hastiada de que la gracia había desaparecido para ellos y el pastor todos los días los dejaba ir en el infierno. ¿Ya? Entonces es una mala interpretación de la profecía. Eso se dio en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento denunciaba y anunciaba: o se arrepienten o los borro. Pero el Nuevo Testamento anuncia es que hay un remedio, que hay una cura para el pecado, que es la enfermedad, estábamos diciendo ahorita, en el hombre. ¿Va conmigo? Es el pecado, la enfermedad en el hombre. Entonces, miren lo importante de los tiempos de la profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Viene entonces el género de las lenguas. Estas son las lenguas de intercesión y adoración, según Romanos 8:26. Nadie las entiende. A través de ellas es que el Señor nos enseña cómo hemos de pedir como conviene. ¿Ya? Entonces, cuando alguien habla en lenguas, la Biblia dice, Pablo dice, nadie le entiende, incluso ni él mismo, porque por el Espíritu habla misterios. ¿Ya? Entonces las lenguas, escúcheme,
El don de lenguas no edifica ni siquiera el que las posee. A menos que tenga un intérprete. ¿Aló? Ya sea que otro hermano interprete esas lenguas, o ya sea que él, aparte del don de lenguas, tenga el don de interpretación. Y una vez que habla en lenguas y las interpreta, hay que ajustarlas a la palabra. A ver, porque ese era otro problema que también teníamos en un tiempo, que algunos creían tener el don de lenguas y creían tener el don de interpretación. Yo recuerdo como en unas 3 o 4 veces tuve que vivir eso. Entonces había un hermano hablando en lenguas y yo recuerdo que una vez el pastor dijo: iglesia, por favor haga silencio, que Dios va a hablar. ¿Ya? Entonces la persona que estaba hablando en lenguas paraba y otro decía: Dios dijo a través de la hermana que el hermano Jacinto mañana se muere. Entonces esa profecía, ese mensaje había que ponerlo a la luz de la palabra. Eso no era tan así como cuesta. Amén. Gloria a Dios. Entonces las lenguas, por eso Pablo dice: yo prefiero, y note cómo Pablo lo dice, póngale cuidado. Yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras. ¿En qué? No, pero ¿cómo dice el texto? Lo acabamos de leer. ¿Cómo dice el texto? ¿Ah? ¿Lo encontraron? A ver, creo que está al final. Dice: pero en lenguas prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000. Mire la exageración de Pablo. 5 contra 10,000. Y entonces él está diciendo: me van a entender más si yo hablo 5 en idioma entendible que 10,000 en lenguas. ¿Ya? ¿Está conmigo? Entonces miren lo importante de entender esta doctrina. Ahora, lo que yo quiero dejar claro también es que no estamos en contra de las lenguas. Pues si somos la iglesia del Pentecostés, ¿cómo vamos a estar en contra de las lenguas? Sino que es importante que entendamos en realidad qué es lo que nos edifica y cómo. Amén. ¿Cómo nos edifica? Ahora, Pablo lo que recomienda es que ojalá en el culto ninguno hablara en lenguas. En el culto. Y que si habla en lenguas, lo haga para él. Y usted dirá: hermano, no, eso no se puede, el Espíritu Santo no lo hace quieto a uno. Eso no es verdad. Porque es que eso fue lo que aprendimos los pentecostales viejos, que cuando uno habla en lenguas o recibe el Espíritu Santo, entonces tenía que desbaratar el salón. Y que todo el mundo se tenía que esperar hasta que yo terminaba de hablar en lenguas. Y yo estuve en cultos donde no había predicación porque 2 o 3 estaban hablando en lenguas. Y la gente decía: el culto estuvo tan bueno que no hubo predicación. Eso no es ningún culto bueno. ¿En qué se edificó usted? ¿Ah? ¿Aló? A eso es que Pablo le llama las niñadas de la iglesia. ¿Ya? Entonces Pablo dice: si alguien va a hablar en lenguas, procure hablar para usted. Entonces, si usted siente que es imposible aguantar sin detenerse, porque a veces nos pasa, ¿sí o no? A mí me ha pasado muchas veces.
detenerse uno porque el Espíritu Santo lo toma y lo hace, como dice David, saltar como corderito, pues entonces uno procura arrodillarse. Pero dejar que el culto continúe, porque Dios es un Dios de orden. Amén. A mí me tocó varias veces cuando pasaba eso, el pastor me decía, dígale que se calle, siéntelo, arrodíllelo, y uno iba a arrodillar y apenas lo tocaba saltaba más. Entonces se quedaba. Amén. Contrario a lo que está diciendo la Biblia. ¿Va conmigo? Entonces, deje claro esto, no estamos hablando en contra de las lenguas. Estamos diciendo que esas lenguas tienen un propósito y un orden. ¿Va conmigo? Y que claro, el Espíritu Santo se manifiesta de esa forma y yo tengo que procurar, amén, tener relación con el Espíritu Santo, pero yo tengo que saber que el Espíritu Santo es orden, no desorden. A mí me aterraba cuando yo leía este capítulo y Pablo decía, profeticen uno por uno y máximo hasta 3. Pero esta vaina, ¿cómo es? ¿Cómo así? Entonces uno levanta la mano, bueno, sigo yo, profetizo yo. Y me tocó echarle harta cabeza a esto porque el hermano Pablo aquí está, ¿cierto? O sea, eso era un culto como raro. No, por el contrario, raro era el culto que estaba viendo en los Corintios, porque todo el mundo se destapaba a hablar en lenguas, a saltar y a decir cosas, y la gente quedaba ahí. Yo recuerdo cuando hubo aquí en Bogotá, cuando hubo esa oleada de profecía y del trencito y de bailar todos los coros y todo eso. Eso fue como por ahí, como por el 96, 97, por ahí. Y un día mi mamá, estábamos hablando y ella se puso a llorar y dijo, yo estoy muy preocupada porque estoy muy mal con Dios. Y entonces yo le dije, ¿y por qué, Cucha, crees que estás mal con Dios? Dijo, porque todos en el culto sienten la presencia de Dios, todos hacen el trencito, yo no siento hacerlo. Le dije, usted es la que está bien, es usted la que no ha doblado rodilla, así que no se preocupe. ¿No? ¿Quién dijo que eso era de Dios? ¿Amén? ¿Quién dijo que eso era de Dios? Y efectivamente días después eso terminó en un polvorín y la mitad de gente de esa que se decía ser profetas y profetizas terminaron mal. Amén. Porque las cosas de Dios permanecen, pero las que no son de Dios, esos son momentos, son polvorines que uno se va rápido. Señor. Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. O sea, lo que quiere decir Pablo ahí es que el don de lengua es más para edificación personal. Sí, pero si tú sigues leyendo, no siempre él entiende lo que dice y no siempre se edifica. Entonces, las lenguas, la satisfacción que traen las lenguas es que uno siente una relación muy íntima con Dios cuando son lenguas realmente por el Espíritu Santo. Entonces dan una relación de mucha intimidad con Dios, pero no hay nada que yo entienda. ¿Ya? O sea, yo hablé media hora en lenguas, pero ¿qué dije? No tengo ni idea, a menos que usted mismo las interprete o alguien que lo esté escuchando diga, hermano, es que usted ahí en el coso ese que tenía ahí dijo que esto, por ejemplo. ¿Amén? ¿Está conmigo? Amén. Vale, avancemos pues. La interpretación de lenguas, entonces ya dijimos qué es, ¿no? Consiste en la habilidad dada por Dios o por el Espíritu Santo para descifrar las lenguas del Espíritu. Amén.
Consiste en esa habilidad. Dios le da esa habilidad o al que habla en lenguas o a otro que ya haya recibido el Espíritu Santo, para que una vez que éste esté hablando por el Espíritu Santo, éste diga, el hermano está diciendo esto. ¿Ya? Ese es el don de interpretación de lenguas. En realidad, si ustedes me preguntan, eso ya casi no se da. Los dones no son el pan de cada día. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Los dones están ¿dónde? Están en el cuerpo y no en la célula. Eso lo dijimos por allá al comienzo. La iglesia universal es el cuerpo, la iglesia local es la célula. Por eso dije, ojalá en Fontibón haya siquiera 4 dones, porque yo no aspiro que en Fontibón estén los 9 dones, porque no somos el cuerpo, somos una célula. ¿Aló? Entonces, pues si estuvieran todos los dones aquí, entonces el resto de iglesia en el universo. ¿Sí ven? Entonces, lo más seguro es que habrá unos cuantos dones y estarán repetidos. Hay 2 que tienen de evangelismo, 2 que tienen de sanidad, 2 que tienen de fe, qué sé yo. Ok. Los dones no están en montonera, o sea, no hay jueves de milagros. Bueno, eso en un pentecostal es, ustedes ya llevan 4 años largos conmigo y ustedes no me han oído decir, hermano, el próximo domingo pro recepción del Espíritu Santo. Ni me van a oír decir campaña de milagros, sanidad de milagros, traigan todos los enfermos que el Señor los va a ganar. Eso funciona para el mundo de allá. Ellos creen que hay jueves de milagros. Vaya ahí a la Soledad. Creo que es el segundo jueves del mes y ahí lo sanan, porque ese día baja el ángel a mover el agua. Amén. Nosotros no creemos en jueves de milagros ni en campañas de sanidad y milagros. No, aquí sanidades hay todos los días. ¿Aló? ¿Está claro eso? Entonces, esos pastores que anuncian esos programas así están totalmente desfasados. ¿Ya? Imagínense, la iglesia pentecostal, la iglesia que cree en la recepción del Espíritu Santo, haciendo programas pro recepción del Espíritu Santo. ¿Eso tiene lógica? No tiene lógica. Aquí se puede recibir el Espíritu Santo todos los días. En el baño, en la cocina, en el auto. Amén. A la medianoche. Por eso la Biblia dice, de repente. Amén. Ese de repente es en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Porque el que me busca, me halla. Amén. El que llama, se le abre. Y el que pide, ¿va conmigo? Recibir el Espíritu Santo no necesita una iglesia, un culto. No necesita eso. No necesita una campaña. Necesita, ¿qué dijimos en esta semana? Necesita 1, creer. 2, ser hijo. Y 3, tener sed. Y listo, recíbalo. Si usted no lo ha recibido es porque no tiene esas 3 cosas. Pero si usted es hijo, si tiene sed y tiene fe, recíbalo. Amén. Bueno, pero es que a mí me dijeron que no puedo estar en pecado, que yo tengo que estar plenamente santo. La madre Teresa de Calcuta era santísima y no lo recibió. El Espíritu Santo viene para santificarnos. Amén. No porque seamos santos, sino Amén, amén. para santificarnos. Que el Espíritu Santo viene para quemar toda La grosura. para hacernos sus vasos, sus instrumentos. Entonces Él limpia ese vaso, lo purifica. ¿Va conmigo?
Entonces, no se ponga a pensar en otra cosa. Hay tres cosas bíblicamente que usted necesita para recibir el Espíritu Santo. Estar seguro de que usted es hijo de Dios. Acuérdense cuando vimos la doctrina de hijos. ¿Se acuerdan que hijo tiene tres palabras? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles? Tecnón, Dios, Tecnón, que es ¿qué? Hijo mozo. Hijo bebé. bebé, Tecnión, que es hijo adolescente, mozo, adolescente. Y Dios, que es hijo mayor, listo para servir. heredar o para servir o para ser presentado en sociedad. En ese tiempo de hijo es que Dios le da el Espíritu Santo para que usted pueda decir Padre. ¿Aló? Así que si usted es hijo, simplemente dígale: Señor, dame tu herencia, porque el Espíritu Santo hace parte de la herencia de los santificados. Las arras. Pero necesita tener Fe, sed, sed y necesita creer. Diga gloria a Dios. gloria a Dios. Los milagros obedecen a momentos específicos. Amén. O sea, se dan en el momento en que Dios lo necesita. ¿Está conmigo? Se da en el momento en que Dios lo necesita. ¿Qué es un milagro? Casi todo lo que Dios hace es milagro. Amén. Pero el milagro, propiamente dicho, reviste una característica. Y es que altera o viola, si lo quiere decir así, lo natural. Entonces, un milagro sucedió en el Mar Rojo. Amén. No es normal que el agua se detenga y se quede quieta y se abra el camino. Un milagro se dio en el río Jordán cuando pasó el pueblo de Beerseba a Jericó. Eso es un milagro. Un milagro se dio con los panes y los peces. No es normal que de 5 panes y 2 peces coman 10,000 personas. Es normal. Un milagro se dio en Caná de Galilea. No es normal que usted eche agua en una caneca, en una cantina o en un odre y que 5 minutos después usted saque de ahí vino del mejor. Eso no es normal. Un milagro sucedió en la tumba de Lázaro. Un milagro sucedió en la calle de la viuda de Naín. Un hijo que llevaban a enterrar y Jesús dijo: detengan el féretro, y le preguntó a la señora: ¿y usted por qué llora? Amén. Como raro, es una pregunta rara. Así que porque lloro, pues no es que... Amén. Y el Señor dijo: muchacho, levántese. Y se lo entregó a su mamá. Un milagro sucedió en la casa de Jairo. Amén. Eso es un milagro. ¿Está conmigo? Entonces, los milagros se dan en momentos específicos. Amén. En el momento en que Dios realmente los requiere, los necesita y necesita manifestar su poder. ¿Está claro? Diga gloria a Dios. Así que por eso Dios no quiere actores, Él necesita siervos. Por eso dice que los dones nos los dio no para beneficio mío. O sea, yo no puedo ser actor con el don que tengo. Yo necesito ser siervo. Por eso cada vez que yo vaya a poner a ejecución lo que Dios me ha dado, yo tengo que decirle: Señor, glorifícate otra vez en mi vida. Úsame otra vez. Necesito que me respaldes. Porque aunque yo tenga el don, sin mí nada podés hacer. Diga gloria a Dios. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Sí, amén. Amén. Ahora, vamos a llegar al punto: ¿cómo se reciben los dones?
¿Cómo se reciben los dones? Yo les pregunto, ¿cómo se aprende a cantar? Cantando. 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 ¿Cómo se aprende a escribir? ¿Aló? Escribiendo. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando. Ajá. Yo cuidadito. Ok, entonces vaya a separar Romanos 12 para que vea cómo la Biblia es de extraordinaria. Entonces Romanos 12 dice, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Escuchen, o si el de servicio, hola, el de servicio, el que enseña, el que solda. Entonces, ¿cómo se recibe un don? Ejercitándolo. Amén. Pero hermano, ¿y cómo hago yo para darme cuenta que tengo el don de servicio? Miren, eso es elemental. Yo creo que a todos, sin excepción, a todos aquí nos ha pasado. Que uno intenta una cosa y dice, no, esto no es lo mismo. ¿Sí o no? Y usted vuelve y lo intenta y dice, no. Pero hay otra cosa que usted intenta y dice, Es así. esto es. ¿Esto? Póngale cuidado. Yo llamo aquí, vamos a suponer que Lorenzo es apenas un pelado de 14 años. Yo le digo, Lorenzo, el próximo sábado, alístese un coro para el próximo sábado para que lo cante. Lorenzo me dice, yo hermano Rodrigo, yo no canto. Sí, no importa, pero arregla aquí un coro y lo cantas el sábado. Entonces Lorenzo viene el sábado y lo canta el coro, le salió, pero unos hermanos me dicen, oye hermano Lorenzo, no sabíamos que usted cantaba. Un mes después yo le digo, Lorenzo, arréglate otra canción y la cantas. ¿Usted quiere que yo cante, pastor? Sí, cante. Entonces Lorenzo va diciendo, y después de esa canción ya más hermanos le dicen, oigan, es que canta, ¿no? Por razón que la Brenda le está echando. ¿Ya? 15 días después yo le digo, Lorenzo, arréglate una canción, pero ensáyala con los músicos. Dile a los músicos que te acompañen. ¿Ya? Y 3 meses después, Lorenzo me está diciendo, hermano Rodrigo, yo estoy pensando grabar un volumen. ¿Cómo lo logró? ¿Aló? Y eso es lo que la Biblia dice, el que enseña la enseñanza, el que exhorta la salvación, el que sirve en servir, el que hace. Entonces, usted lo que tiene que es buscar la vena. Amén. Busque la vena, frita empanada, si se le totean no es por ahí. Amén. Si sale con la polla en la cara, no es por ahí, debe ser otra cosa. Busque la vena, pero no se quede quieto, porque el problema del cristiano es que lo intentó una vez, fracasó y se murió. ¿Aló? No. Hay todas las posibilidades para yo servir a Dios y servirle bien. Entonces yo tengo que intentarlo aquí. Yo siempre les he dicho, yo siempre creí y me llegué a ilusionar con que yo iba a ser un buen músico en la iglesia. Y eso, con eso era que yo soñaba. Yo a los 8 años ya cantaba especiales en la iglesia con mi guitarra. Y yo llegué a creer que iba a ser un gran músico. Y esa era mi ilusión, y yo andaba choreando, le lavaba a los buenos músicos. En esa época estaban los Clarines del Rey, los Sembradores y Amador Sánchez.
Y yo le chorreaba, cuando estuvieran ahí estaba chorreando de la baba porque yo quería ser músico. Yo toqué con Abel Bocanegra, el puntero de los músicos. Somos de la misma edad, teníamos creo que 10, 12 años y cantamos los dos. Y él ya era un monstruo en la música. Y yo dije, no, yo puedo también, y me despegué. Y yo soñé con ser músico. Pero, sí. ¿Aló? Entonces, búsquele la vena, pregúntele a Dios, inténtelo aquí, barra el salón, hágale allá, pégale para allí, cójalo allá, échele mano, hasta que usted dice, por aquí es. Y quédese ahí, que ahí Dios te va a hacer crecer, te va a bendecir, te va a respaldar. ¿Va conmigo? Diga, Señor. hermano, una cuestión. Ahí lo que he podido entender, Dios también va procurando dar como la ocasión y la oportunidad. Claro, sí. Pero, obviamente si Dios te tiene, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue la palabra que quería decir. sí. Entonces, si te tiene fichado, ¿ya? Entonces, obviamente que Dios te abre puertas. Dios te da la ocasión, Dios te pone el momento, Dios, ¿ya? Entonces, lo que el cristiano tiene que entender es que si salió una vez y fracasó, eso no quiere decir que no lo tiene. Inténtelo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que llegarás a ser el profesional del canto, el profesional de las arepas, de las empanadas, del ministerio, de la predicación, de la evangelización, de la exhortación, de la palabra. Amén. Porque se lo voy a confirmar con lo siguiente, que no se los dije al comienzo, que tenía que habérselo dicho, pero se me pasó. Dijimos que hay 3 grandes grupos, ¿cierto? Operacionales, espirituales y ministeriales. Escuchen. Los operacionales, el griego los define como caris, no más, caris, y significa una habilidad. Los espirituales, el griego los define como carismata. O sea, es una habilidad, pero ya no es simplemente una habilidad mía, sino una habilidad dada o recibida. ¿Ok? Y los ministeriales, el griego los define como doma. Y doma es profesión u oficio. ¿Sí ve? Sí, amén. Entonces, note que ahora ya aquí en esta punta, trayéndolos de allá para acá, aquí el don se convirtió en eso, en una profesión, en un oficio. En eso es que yo me desenvuelvo en la iglesia, porque el Señor me fue llevando a eso, y el tanto hacerlo, entonces si permite usted la palabra, pero en el sentido espiritual, Él se volvió un profesional. Esa es su profesión, y Pablo habla de la profesión. Amén. Entonces, miren lo importante de entender cómo se recibe el don. ¿Cómo se recibe? Pues hay que buscarlo, ¿cierto? Yo tengo que intentarlo aquí. Si no es con guitarra, será con organeta. Si no es con organeta, será con charrasca, pero hay que intentarlo. Amén. Y una vez que usted siente que le pegó en la vena, hágale. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva, ejercita, ejecuta. Amén. Desempeña el don que hay en ti. ¿Ya? Entonces, a medida que tú lo ejercitas y lo ejercitas y lo haces todos los días de la vida, porque todos los días tenemos que servir al Señor, entonces tú te volverás un gran siervo de Dios, con un don que llega a ser tu profesión. ¿Va conmigo? Ok. Entonces, ¿está definido cómo se recibe el don? Ok. Estamos en Corintios capítulo 14. Pablo a los Corintios en el capítulo 14, les dije el martes pasado que Pablo lo que está haciendo en el 12, 13 y 14 es ponerle orden al culto. No es que esté en contra de los dones ni en contra del hablar de lenguas, sino que le está poniendo orden al culto, porque el culto tiene un orden. ¿Cuántos dicen amén? El culto tiene tiempos. Escuchen.
Primero es Dios. Segundo, los creyentes. Y tercero, los simpatizantes. Ese es el orden que Pablo establece ahí en Corintios 14. Dios es la razón del culto. Lo dijo el Señor en Deuteronomio: sea Jehová Dios el objeto de tu culto y la razón de tu alabanza. Amén. ¿Aló? Amén. Entonces, esos son los tiempos del culto. ¿A qué vinimos? A adorar a Dios. A edificarnos los unos con los otros y a participarle de los misterios a los no creyentes. ¿Aló? Ojo con eso, señor director de culto. Ojo con eso. Entienda eso. Hay tres personajes que vinieron a llevar algo del culto: Dios, los creyentes y los simpatizantes. ¿Ok? Diga gloria a Dios. El culto tiene un punto de partida, nosotros le llamamos apertura. Tiene un desarrollo y tiene una culminación o cierre. ¿Aló? No, hermano, es que lo vimos hasta las 12 de la noche porque el Espíritu Santo nos tomó y no nos dejó hacer nada más. ¿Usted qué dice? Eso está bien por allá para los años 40, 50, 60, pero hoy la iglesia ya está madura en eso. Amén. El Espíritu Santo es orden. Amén. Amén. Es orden. Entonces, ojo con eso porque es importante que guardemos ese orden. Ok, ¿qué más decimos? Escuchen, en el culto la palabra de Dios se predica para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué fue lo que vimos hace un momento en el versículo 3? Porque la palabra es la profecía. Entonces la palabra lo edifica a usted, lo exhorta, o sea, lo corrige y lo consuela. Usted viene con las alas caídas, así como pollo con bicho, y Dios le dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios. Amén. Y usted sale fortalecido. ¿Va conmigo? Amén. Usted sale fortalecido. Gloria a Dios. ¿Qué más decimos? En este orden no existe el don de el regaño. Dígale amén a eso. Amén. No existe el don del regaño. Usted viene a hacer, dígalo, edificar, exhortar y consolar. ¿Ok? Creo que hace unos martes atrás estábamos definiendo la exhortación, porque hay quienes creen que la exhortación es un regaño. El hermano me regañó. No. La exhortación es más de ánimo. ¿Ya? Hágale para adelante, vamos hermano, usted sí puede. Eso es exhortación. No es que, ¿qué a usted qué le pasa, mundano, porquerías y tal cual? No. Ok, entonces el don del regaño no está entre los 9. Escuchen las máximas del culto. A Dios se le ministra con alabanza. Hoy los grupos de alabanza creen que ministran a los santos con alabanza. Es a Dios que se le ministra con alabanza y a los creyentes se les ministra con la palabra. Por eso la iglesia que canta 3 horas y predica 20 minutos está, como dicen en el llano, tiene pura comida de manioco. Está inflada. Amén. Y esos avivamientos que se dan ahí son avivamientos falsos. Porque la alabanza se ministra para Dios y la palabra se ministra para los santos, para los creyentes. Diga gloria a Dios. Alabanza, ¿vamos bien hasta ahí?
Así que mire, ¿para qué se recibe el Espíritu Santo? Ojo, esto sí es importante. Razones por las que recibimos el Espíritu Santo. 1, para Él morar en nosotros. O sea, Él quiere hacer una morada en cada corazón. ¿Ok? Para Él morar en nosotros. 2, para enseñarnos. Cuando el Espíritu Santo venga, Él nos enseñará, os enseñará todas las cosas y os guiará a toda justicia y a toda verdad. 3, para recordarnos. Amén. Él es el que nos hace recordar la santidad, la vida cristiana, y que Dios tiene promesas y que Cristo viene pronto. 4, para ser testigos. Una vez que el Espíritu Santo hace morada en su corazón, usted debe ser un testigo del poder de Dios. Eso lo dijo el Señor en Juan y en Hechos. 5, para convencernos de justicia, de pecado y de juicio. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos están convencidos de eso? Amén. 6, para guiarnos. Él es nuestra brújula. El que anda en el Espíritu humano no tiene pérdida, no va en camino chueco. El Espíritu Santo es su brújula, lo guía a lo que es correcto. 7, para que demos fruto. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu Santo es. 8, para enseñarnos a adorar. Amén. Esa sí que me gusta. El Espíritu Santo viene para enseñarnos a adorar. Póngale cuidado a Juan capítulo 4, en la conversación de Jesús con la mujer samaritana, y verá que eso, cuando Jesús está diciendo adoren en espíritu y en verdad, es que el Espíritu Santo nos guíe, no a qué ritmo le gusta. Porque la gente ahora canta es según el ritmo o el género. Ay, que eso a mí la balada no me gusta porque es así como aburrido, no lo mueve a uno. Yo recuerdo la historia que les estoy contando de mi madre. En esos días vine a predicar a una iglesia así, y yo llegué en pleno centro de alabanza, habían arrumado las bancas hacia acá y estaba en pleno así. Y yo dije, Dios. Entonces cuando yo pasé a predicar, yo canté el coro, Dios está aquí, tan cierto como el aire que... Cuando yo terminé de cantar el coro, estaban todos arromados ahí. Yo le dije, mami, ¿por qué no hicieron el trencito? Y me contestaron a una sola voz, con ese ritmo, ¿quién va a hacer el trencito? Le dije, ajá, me acaban de caer redonditos. Ustedes son unos carnales. Si es por el Espíritu, también hay que hacer el trencito en ese. Claro, si es por el Espíritu. Pero que mire, la gente confundió eso de la danza, amén, y se fue al Antiguo Testamento porque el pueblo de Israel danzaba. ¿Aló? Pero hermano, mire, eso es elemental. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Israel danza y nosotros no? Porque el pueblo de Israel jamás nació de nuevo. Jamás. Ellos nunca nacieron de nuevo. Así que la danza para ellos es una cultura y no es pecado. ¿Aló? Así que toda celebración, cualquiera que fuera, ellos la manifestaban con la danza, porque ellos no nacieron de nuevo. Ellos no sabían ni aplicaban el texto, no deis lugar a, no satisfagáis los deseos de la carne. Para ellos el texto no existía. Para nosotros que nacimos de nuevo, entonces si nos dice, ojo con eso. ¿Aló? Elemental. Digan gloria a Dios. Y la última, 9. Por esta nos vamos.
para impartir los dones. Amén. 9 razones por las cuales se recibe el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Bueno, yo creo que hoy hemos visto cosas importantes. Dios les bendiga, muchas gracias.